Muchas gracias. Este artículo será finalmente el estado actual de la investigación que forma parte de la tesis doctoral que estoy realizando con el doctor Pablo Atoche. Bueno, esto simplemente es una breve introducción debido al poco tiempo que tenemos. Bueno, desde el desarrollo de las ciencias sociales a partir del siglo XIX, especialmente de la sociología y la antropología, el estudio de la religión, de su génesis y del papel que ha jugado a lo largo de la historia de la humanidad ha estado siempre en eterno debate. Desde la célebre obra de Frazer, La rama dorada, pasando por el considerado como padre de la historia de las religiones, Mircea Eliade, o autores más recientes como Rappaport, Morris o Linares, todos han intentado definir qué es la religión. Bueno, normalmente siempre recurrimos para definir a la religión como un conjunto de creencias, pero la religión es algo más. Como define Spiro, es una institución consistente en una interacción culturalmente modelada con seres sobrehumanos culturalmente postulados. Por este motivo hemos entendido que es necesario, para poder entender la religión de las culturas paleocanarias, conocer la organización económica y social de estas sociedades. De esta forma, hemos podido atestiguar que cada isla presenta una organización económica y política diferente a las otras, aunque tiene ciertas similitudes. De ahí que entendamos que en Canarias no hubo una sola religión, sino que podríamos decir que cada isla presenta un tipo de religión. Aunque consideramos que tienen estas similitudes debido a que parten de una misma religión, la cual hay que buscarla en el norte de África. Un gran problema que tenemos es tratar de analizar, clasificar y de entender estas religiones a partir de nuestra propia concienciación, de nuestra propia conciencia occidental, como sostiene Tejera, cayendo en comparaciones entre dos realidades completamente diferentes. Un ejemplo sería el caso del bautismo, el llamado bautismo para la isla de Tenerife, en el que dicen que sería una especie de reminiscencia del rito cristiano que trajo un proceso de evangelizador en la isla de Tenerife, que al final perdería su significado, pero que se siguió practicando. No obstante, Berthelot ya en el 19 dijo que seguramente era un rito iniciático más, que no tenía nada que ver con el cristianismo. Estas comparaciones ya desde la época de la conquista se realizaban. Los cronistas, que en su mayoría eran clérigos como Abreu, Leverrier, Bountiero, Espinosa, ya intentaban buscar las similitudes y diferencias con las religiones que conocen, por ejemplo el cristianismo, el islam o el judaísmo. Autores posteriores, especialmente ilustrados como Viera o viajeros posteriores europeos que recalaron a nuestro archipiélago, recogen estos testimonios de los primeros cronistas y hemos podido ver que hay pocas diferencias entre los que dicen unos y otros. La gran dificultad con la que contamos es de no poseer ningún testimonio de primera mano de indígenas que nos pudiesen contar cómo era su religión o los rituales que practicaban. A pesar del número considerable de referencias que contamos, no son suficientes para reconstruir las creencias de los pobladores del archipiélago, por lo que es inevitable recurrir al estudio del registro arqueológico y, por otro lado, a la propia disciplina de la historia de las religiones, sobre todo las religiones de la antigüedad, las que se desarrollaron en el norte de África. La historiografía de las últimas décadas se ha centrado en el estudio de las crónicas esencialmente como una hoja de ruta para acercarse posteriormente a la arqueología, sin realizar una crítica en profundidad de estos textos. Algo similar ocurre con la arqueología, que no ha quedado ajena a este análisis subjetivo e incluso simplista de los materiales. Con esto queremos referirnos a que en ocasiones determinados ítems, es decir, materiales arqueológicos, son clasificados como elementos religiosos, porque no saben determinar si tenían una utilidad clara. Por ejemplo, las estatuillas femeninas de barro casi siempre, por no decir siempre, son definidas como estatuillas ídolos de la fertilidad, pero no podrían ser un juguete. O, por ejemplo, para el caso de La Palma, sobre todo, con las representaciones circulares en la cerámica, autores señalan que serían representaciones astrales o solares de un dios ahora, pero no podría ser simplemente un reflejo más del arte, como plantean algunos prehistoriadores. Por otro lado, hay que mencionar el reducido número de obras que estudian la religión de origen de estas poblaciones. En las últimas fechas, a partir de la década de los 80, han ido apareciendo cada vez más trabajos, sobre todo Atoche, Ramírez, Rodríguez, Rodrigo González o Del Arco, que tratan de buscar los paralelismos entre, sobre todo, las poblaciones más, es decir, de la isla de Lanzarote y Fuerteventura, con la fenicio-púnica. Por otro lado,
También Tejera y Ramos plantean un acercamiento a la religión de los pueblos libios. Como señalaba anteriormente, al tener un sistema económico y político con grandes diferencias, hemos decidido seleccionar el ejemplo de 2 islas, las más próximas al continente africano. Desde las últimas décadas del siglo pasado se han retomado las teorías que plantean el poblamiento de los primeros colonizadores del archipiélago antes de la era. En un primer momento de poblaciones levantinas, es decir, los fenicios, y posteriormente por gente de la Bética y la Mauritania durante el periodo púnico y romano. Si seguimos esta hipótesis, vemos como algunos elementos arqueológicos que hasta este momento eran interpretados como un ejemplo más de lo singular que son las religiones paleocanarias, cobran un significado completamente diferente si las enmarcamos dentro de las religiones mediterráneas. De la sociedad fenicia y de sus creencias tenemos bastantes referencias gracias a las fuentes grecolatinas como Heródoto, Pomponio Mela o Avieno, e incluso a partir del siglo XX en España ha aumentado mucho el interés por el estudio de la civilización fenicia y la cartaginesa, y encontramos trabajos muy interesantes sobre la religión, sobre todo de González Wagner, Blázquez o López Pardo. Por el contrario, de los pueblos libios no tenemos mucha información. Por un lado, porque las referencias fenicias y cartaginesas fueron destruidas tras la toma de Cartago, y por otra porque son pocas las excavaciones arqueológicas que se han realizado. Volviendo a la arqueología, son todavía pocas las excavaciones que se han realizado en el norte de África que tengan como objeto de estudio estos pueblos libios. Por un lado, porque estos trabajos se realizaron durante la época colonial y el interés era conocer estas civilizaciones coloniales como una forma más de justificar su ocupación del territorio, y por otra porque estos pueblos libios esencialmente eran nómadas, entonces es muy difícil localizarlos. Una huella del paso de estas sociedades por las islas la podemos encontrar en las denominadas Hespérides del archipiélago, Lanzarote y Fuerteventura. Este término fue acuñado por Arco y por Santana, haciendo un estudio de las fuentes clásicas, determinando que hay una diferencia entre Lanzarote y Fuerteventura de las otras islas, que serían las afortunadas, porque las fuentes hacen la distinción entre Hespérides y afortunadas. Además, la mayor parte de los historiadores sostienen que estos pobladores de Lanzarote y Fuerteventura, los majos o majoreros, pertenecerían al mismo grupo cultural. Para el caso de Lanzarote, algunos materiales han sido identificados por algunos autores como de precedencia fenicio-púnica. Esto es uno de los yacimientos más importantes de Lanzarote, el yacimiento de Sonsama, donde fue encontrado, según Atoche Peña y otros autores, sostienen que esta sería una representación de la diosa Tueris, que de origen egipcio. Esto podría ser un escarabeo, y estas representaciones son de Balamón, el dios principal de la religión cartaginesa. Por otro lado, está el yacimiento de los pozos de San Marcial del Rubicón. Son varios pozos, y entonces en uno de ellos estaría representado la diosa Tanit. Esta misma figura la encontramos en otros espacios, como puede ser Sonsamas, o en otros lugares del archipiélago, como incluso La Palma o Tenerife. En cuanto a las referencias escritas, en Lanzarote tenemos muy pocas. Yo diría que es la isla de la que menos referencias escritas tenemos en las crónicas con respecto a la religión. Se nos menciona que eran monoteístas, que tenían un dios antropomorfo, donde le rendían culto a los esquenes. Esquenes son los templos, bueno, es el nombre que reciben los templos en el norte de África, y donde realizaban sacrificios de leche y manteca en estos canales o cazoletas que seguramente, bueno, están en todas las islas, pero seguramente ya la conocen. Sobre todo las importantes son en Lanzarote y Fuerteventura, aunque en Tenerife también hay destacadas. En cuanto a los yacimientos funerarios, tenemos muy pocos espacios. En Montañamina, justo casi en el centro de la isla, se encontraron en el siglo pasado unos cuerpos, pero hay muy pocos datos sobre las prácticas funerarias que tenían. Marín Cubas y Abreu Galindo nos mencionan el merlado, pero esto no se ha podido comprobar. Por su parte, Tejera Gaspar sostiene que un espacio funerario podría encontrarse en la zona del Risco de Famara, con túmulos. Para el caso de Fuerteventura, cobra gran significado el culto astral, ejemplificado en la importancia que tendría Tindaya como una montaña sagrada, donde encontramos grabados podomorfos, que también se repiten en todo el archipiélago, los cuales Belmonte y Tejeras mantienen que podrían
ser marcadores de los solsticios, estar orientados a ellos. Incluso en días claros de Tindaya podemos ver el Teide o las nieves. Estos autores sostienen que Tindaya sería un Axis Mundi. Axis Mundi es un término acuñado por Eliade que lo define como unos espacios sagrados donde entran en conexión el cielo, la tierra y el inframundo. En Tindaya encontramos también depósitos rituales, cerámica, diferentes materiales incluso líticos, por lo que todos los autores sostienen que sería un espacio sagrado, quizás de los más importantes del archipiélago. Por otro lado, los enterramientos pasa algo muy similar a Lanzarote, muy pocos datos, y bueno, esto es importante porque es una representación de los templos, según Torriani, de cómo sería un templo para los pueblos majos, con la figura antropomorfa, como sucede en Lanzarote. Y bueno, ya para concluir, debido al tiempo, vemos cómo hay poquísimas referencias escritas y arqueológicas. Supongo que en los últimos años, con las nuevas investigaciones que se están desarrollando, sobre todo en temas de la arqueoastronomía, que es por lo que más se está apostando desde las instituciones, pues probablemente nos darán un nuevo significado de estos espacios sagrados. Del mismo modo, como se lleva haciendo en las últimas décadas, es necesario para poder reconstruir estas sociedades estudiar las religiones antiguas, en especial la libia, la fenicia o la púnica y la romana posteriormente, para poder entender la religión de las sociedades paleocanarias. Muchísimas gracias. Gracias, Ruth, primero por la exposición que has hecho y por ajustarte estrictamente a lo que es el tiempo, y simplemente un pequeño comentario. Evidentemente, si no conoces cuál es la organización socioeconómica de una sociedad, es imposible conocer cómo piensa y cuáles son sus ideas. Es verdad que la arqueoastronomía tiene mucho éxito en los últimos años, pero yo creo que hay que volver a releer desde otra óptica lo que son las fuentes, tanto las crónicas como los relatos viajeros, como las propias fuentes documentales. Simplemente, no sé, estaba pensando, cualquier testamento que lees, por ejemplo, de un aborigen, de un guanche, bueno, el caso que es más que conocido, ¿no? Una señora, una guanche que muere, va al escribano, hace todas las fórmulas del testamento, cree en Dios, la Virgen, los santos, deja dinero a las cruzadas y tal. Y al final dice, no firma porque no entiende la lengua. Y dice, bueno, ¿y cómo puede ser tan católica, apostólica y romana? Permíteme la expresión. Sí, yo creo que a veces lo que hay que hacer es volver a releerlo. Claro. Incluso leí hace poco, no me acuerdo en qué libro, una referencia de esos canarios que llevaron como esclavos a la península, y en Sevilla el rey manda una orden al alcalde de Sevilla para que controle a los canarios porque están haciendo prácticas paganas en la ciudad. Sí, pero en este caso es por interés de un regidor. Claro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.